una nueva oportunidad de compartir hoy la serie que estamos llevando a cabo, La verdadera adoración, parte 2. Esa es la serie que hemos venido desarrollando y esta es la quinta de 6 lecciones en la cual vamos a estar hablando sobre ser portadores de su gloria. Como ya sabes, soy Erika Mesén, he sido la expositora y estoy siendo la expositora de esta enseñanza. Soy parte del ministerio Oseas 6:3 y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y la mía y porque Él trae su palabra de amor, de exhortación y de guianza para poder acercarnos cada día más a Él e inquirir en Él. Tenemos como texto base Romanos 12:1 que nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo mínimo que podemos hacer es aquello que Dios sabe que tenemos esa capacidad, porque Él nos la ha dado, de estar en ese sacrificio vivo. O sea, ya no vivir por nosotros, vivir por Dios, vivir para Dios en santidad en alma, cuerpo y espíritu, para que esa forma de ser, de actuar, de vivir, sea de olor fragante delante de la presencia de Dios y Él se sienta exaltado, se sienta orgulloso, se sienta enaltecido. ¿Por qué? Porque con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, de vivir, de pensar, estamos diciendo, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios justo, un Dios fiel, un Dios que nos ayuda, que nos anima, que nos sana, que nos restaura. ¿Alguien más quiere saber de nuestro Dios? Él es fuente de vida y de amor y Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Vengan, vengan a beber del agua que es Dios. Yo soy un fiel ejemplo de que Él sana, restaura, liberta y tiene planes de bien para cada uno de sus hijos. Esta es la animación, el apoyo, la fortaleza, la palabra de paz que como luz debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Y en ese actuar, en ese hablar, en ese ser, sube nuestra adoración delante del Señor y el Señor lo ve grato delante de sus ojos. Y como hemos dicho, el tema que vamos a abordar es ser portadores de su gloria. Dice primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros pensamos en toda esa posibilidad de adorar, de bendecir, de glorificar al Señor, hemos de darnos cuenta que Él ha puesto en nosotros esa habilidad de ser portadores de su gloria, porque al aceptarlo en el corazón no dejamos o pasamos de ser criatura de Dios a ser hechos hijos de Dios. Y por eso en 1 de Pedro la palabra nos dice, ahora somos un linaje escogido, o sea, Dios tiene preferencia por sus hijos, claro que sí, por su pueblo, claro que sí. ¿Por qué? Porque a precio de sangre Jesús murió en la cruz y pagó por cada uno de nosotros. Él nos ha dado un real sacerdocio, Él nos ha permitido acercarnos a Él y poder ministrar su presencia y poder acercarnos y poder conversar y contemplar su hermosura, su santidad y ver todas sus maravillas y sus obras, todo lo bueno que Él ha hecho. Por eso, al ser dentro de su pueblo, al ser sus hijos, somos una nación santa. ¿Cómo está usted con respecto a su autoestima? ¿Cómo está usted con respecto a sus criterios personales de quién es usted? Hoy declare con seguridad, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, soy ese pueblo que pertenezco a Dios, por eso proclamo sus maravillas. ¿Por qué? Porque antes estuve perdida y Él me halló, antes estuve en tinieblas y su luz admirable me hizo rodear y ver el camino por el que debo andar, por el que debo de seguir. Y es así como entonces, sabiendo quiénes somos en Cristo, teniendo claro nuestra identidad, nosotros tenemos confianza para acercarnos al Padre Celestial, adorarle, alabarle, hablar con Él, compartir con Él, disfrutar de su amor, de sus mieles, de su presencia, saber que las promesas que están escritas en la palabra de Dios son nuestras, que Él pide de nosotros algo, pero Él nos va a
a bendecir, Él nos va a retribuir, Él nos va a reivindicar, porque entendemos que así es como está estipulado el reino de los cielos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que busca halla, el que toca se le abre, al que llama se le va a abrir. Y a eso es que estamos nosotros invitados, a llenarnos de fuerza, a llenarnos de unción, a llenarnos de poder, a llenarnos de amor, a llenarnos de seguridad, de confianza, a que salga el miedo, la tristeza, el rencor, el odio, la sensación de derrota, de desánimo, todo eso se vaya. Porque al ser portadores de la gloria de Dios, vivimos en la plenitud de Dios, aún a pesar de los tiempos que se vivan, aún a pesar de las dificultades, vivimos en la plenitud de Dios porque somos portadores de su gloria. Y al ser transformados por el Padre Celestial, nosotros podemos mostrar a este Cristo resucitado. Así que hemos de aceptar que somos transformados por el Padre Celestial. Sabemos que cuando venimos a los pies del Señor, Él nos lava y nos limpia, pero el proceso de transformación, el proceso de santificación es gradual, es exponencial, se va dando y el Señor nos va haciendo crecer. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Nosotros, al ser portadores de la gloria de Dios, somos gente que no solo llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sino también nosotros somos gente llamados a estar dedicados al servicio de Dios. Hemos dicho una y otra vez, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y usted tal vez pueda decir, todos pueden hacer todo y no les pasa nada. Todos hacen como quieren y están bien, pero nosotros hemos de entender que nos dedicamos al servicio del Señor, vivimos para su honra y para su gloria, ejercemos nuestra profesión, ejercemos nuestra forma de ser, nos desempeñamos en los diferentes escenarios o ámbitos de la vida para la honra y la gloria del Señor. Y al hacer esto, realmente el Señor nos conserva sin pecado y estando todos buscando el rostro del Señor, esperando la venida de su Hijo Jesucristo, porque Él nos ha elegido para ser parte de su pueblo y Él cumple lo que promete. El Señor dice, yo vengo en breve, vengo en pronto, vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga, vengo por un pueblo que me ama, que me busca. Y cuando nosotros adoramos, somos transformados por el Padre. Cada vez va bajando más nuestro yo, va menguando nuestra forma de ser, cada vez va creciendo más Cristo y todos pueden ver el cambio, todos pueden ver la firmeza, la seguridad de estar apegados al Señor. Y dentro de esta transformación, el Señor va poniendo en nosotros aún más amor a nuestro prójimo, porque así se resume la ley y los profetas en amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a sí mismo. En Juan 13:35 la palabra nos dice, ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo, dice versículo 34 y versículo 35. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Nosotros vamos siendo transformados por el Padre Celestial al ser portadores de su gloria. Y esa transformación implica que nuestra manera de vernos nosotros mismos es de acuerdo a cómo el Señor nos está viendo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o sea, como gente especial, gente de reino. Y así nosotros también vamos al estar
plenos con el Señor al reconocer el valor que tenemos, amando a nuestro prójimo y tratándolo con cariño. Y así estamos testificando de la fe, porque todos pueden ver que realmente somos seguidores de Dios. Y ser luz en Dios es cumplir con lo que Él espera de nosotros. Él espera de nosotros santidad, Él espera de nosotros amor, compasión por nosotros mismos, compasión por las almas que se pierden, compasión por el que llora, por el que sufre, por el que está necesitado. Por eso hemos de orar por las personas, hemos de invitarlos a adorar al Señor y hemos de tratarles también con amor, porque son personas que pueden venir a ser hijos de Dios, que pueden venir a sentir la paz y el amor de Dios. La palabra en Mateo 4:4 nos dice, Jesús le contestó, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Para nosotros transportar la gloria de Dios, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Y al nutrirnos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que ahí está su Espíritu Santo y que Él es el que nos llena, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos vivifica. ¿Por qué? Porque Él es el que nos acerca a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y el decir no solo de pan vivirá el hombre es que para ser portadores de su gloria no podemos estarnos afanando en el trabajo, no podemos estarnos afanando por las cosas terrenales. Tenemos que estar puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, porque por medio de su Espíritu Santo nosotros recibimos pan de vida y esa palabra se hace realidad, es expresada por la boca de Dios. Y cuando nosotros estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, también esa palabra toma vida en nosotros cuando nosotros la estamos expresando y viene a ser pan para cada uno, pan para el hambriento. Hemos de verlo tanto literalmente como emocional, como espiritualmente. La palabra de Dios nos bendice, nos transforma, nos nutre. Dios mismo con su palabra nos está diciendo, ayúdense unos a otros, den pan al necesitado, al que da al pobre, a Dios presta. La palabra nos está diciendo que hemos de saber vivir con respeto a nuestros hermanos, que no podemos hacer cosas falsas, balanzas, medidas falsas, porque eso no agrada a Dios. Entonces, en transportar la gloria de Dios, en nutrirnos de su palabra y es evidenciar ese Espíritu Santo en nosotros que va creciendo y que eso se convierte en pan de vida en el momento en que lo ocupemos en el área espiritual, en la dimensión física, la dimensión emocional. No podemos limitar el poder de Dios. Para ser portadores de su gloria es preciso que ministremos el Espíritu de Dios. En nuestro espíritu, el Espíritu es el soplo de vida que Dios da. Hemos de entender que está ese soplo de vida, que cuando morimos el espíritu vuelve a Dios, pero también dentro de esa área, del área espiritual, está el soplo de vida, pero también está la conciencia y está nuestro espíritu. Ese espacio que puede ser lleno de la presencia de Dios, ese espacio que necesita ser llenado una y otra vez, y por eso buscamos la presencia de Dios, por eso gemimos, por eso adoramos, por eso decimos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, porque ya Dios nos ha dado el aliento de vida, ese soplo de vida, pero también está nuestro espíritu, que es esa conciencia con la cual el Señor nos habla, nos está diciendo las cosas que están bien, las cosas que están mal. Y dentro de esa dimensión del Espíritu está ese espacio solo para el Espíritu de Dios, para que nos llene, para que nos fortalezca, para que nos satisfaga, para que nos lleve hacia todo conocimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es así como nosotros hemos de entender que debemos de adorar, que hemos de alabar, para decirle, Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como el fuego en Pentecostés. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu poder. La palabra dice en 1 Corintios 3:16,
¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Hemos de vivir en santidad en alma, cuerpo y espíritu, porque lo que hagamos en el espíritu influye en el alma y en el cuerpo de cada persona, de cada sacerdote, de cada persona dicha como sacerdote, de todo aquel que ministra la presencia de Dios, de todo aquel que está consciente que debe de venir en santidad ante el Señor, prepararse previamente y tener cuidado del instrumento que es para poder ministrar el Espíritu de Dios. No podemos pretender ministrar, o sea, decirle Espíritu, ven y lléname, Espíritu, fluye sobre mí para que una persona sea sanada, para que una persona sea restaurada, para que tú me alimentes, para que tú me sustentes. No podemos si nosotros no estamos viviendo en santidad, si nosotros no estamos teniendo las cosas como el Señor quiere que las tengamos para su honra y para su gloria. Cuando revisamos en Números 4, versículos 7 y 8, nos dice sobre el trabajo de toda esta familia de los levitas. Explica: sobre la mesa donde se ponen los panes consagrados a mí, extenderá una tela azul y sobre ella pondrá los platos, las cucharas, las copas y las jarras para las ofrendas de vino. También pondrán el pan que se ofrece todos los días. Encima de todo esto extenderán una tela roja y lo cubrirán con pieles finas. Luego pondrán las barras que se usan para transportar el cofre. Tomarán una tela azul y con ella cubrirán el candelabro, las lámparas, las tenazas, los platillos y todos los vasos que se utilizan para el aceite. Todo esto lo cubrirán con pieles finas y lo pondrán sobre unas barras de madera para transportarlo. Extenderán una tela azul sobre el altar de oro, lo cubrirán con pieles finas y le pondrán unas barras para transportarlo. Tomarán también todo lo que se usa en el santuario y lo pondrán en una tela azul, lo cubrirán con pieles finas y lo llevarán sobre unas barras de madera. Limpiarán la ceniza del altar y lo cubrirán con una tela de color rojo oscuro. Sobre él pondrán todo lo que se usa para el culto, los braseros, los tenedores, las palas, los tazones. Cubrirán todo esto con pieles finas y le pondrán unas barras de madera para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos se hayan terminado de envolver todo lo que se usa en el santuario y se ponga en camino, mandarás que los hijos de Kehat carguen con todo eso, pero deberán tener cuidado de no tocar ningún objeto sagrado, pues si lo hacen morirán. Este es el trabajo que harán los descendientes de Kehat en el santuario. Aquí está hablando de que los levitas, la familia de Leví, eran los encargados de los insumos, de los instrumentos, de las cosas, de los utensilios de la casa de Dios. Y todo tenía que ser manejado con cuidado. Hoy el Señor quiere que usted maneje con cuidado su palabra. Y usted como sacerdote, o sea, como persona que ministra la presencia de Dios, debe manejar la palabra, ya que es la que lo respalda, la que dice quién es usted, la que da la cobertura de Dios. Y junto con esto entender el lugar que cada uno de nosotros tenemos y estar sujetos a un pastor, estar sujetos a una congregación, estar sujetos a lo que el Señor trae para nosotros. Es la forma de ministrar el Espíritu de Dios con obediencia, en orden, con sujeción y sabiendo que cada cosa va en su lugar, que cada utensilio tiene su uso. Así usted debe de entender por qué Dios le ha dado lo que le ha dado a usted y por qué Dios le ha dado algo diferente a uno de sus hermanos o a todos los demás. Porque en la manifestación, en la múltiple formas de manifestación del Espíritu Santo, Él da a quien quiere lo que Él quiere. Al ministrar el Espíritu, nosotros no nos estamos comparando a los demás, estamos entendiendo que hay un orden y que Dios quiere que nosotros ejercitamos, desarrollemos, hagamos de acuerdo a su voluntad en lo que Él nos está poniendo a hacer, en lo que Él nos ha hablado.
Es importante que pertenezcamos a una congregación para poder ministrar el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si no, yo solo me lleno y lo que Dios me habla, lo que Dios me dice, me lo dejo solo para mí. Pero es preciso que yo comparta lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está mostrando a otros. Y así lo que el Señor le muestre y le habla a otros venga también a mi conocimiento, para que juntos seamos edificados, juntos seamos fortalecidos, pero cada quien teniendo cuidado. No es posible que alguien suba al altar a ministrar estando en pecado. No es posible que alguien suba al altar y juegue con Dios, se burle de Dios, creyendo que puede engañar a Dios como engaña a los demás, porque Dios es espíritu, porque Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Él sabe todo, conoce todo. Así que para ministrar el espíritu, para conocer al Señor, para poder andar bajo su cobertura y su guianza, hemos de estar sujetos al Señor, hemos de estar sujetos a la cabeza que Él ha puesto en nuestras congregaciones o ministerios. Hemos estado sujetos en saber que hay un respeto entre consiervos y que todo debe hacerse con cuidado. No vaya a ser que alguien vaya a salir perjudicado por no actuar acorde a la santidad que Dios está pidiendo para cuidar de su santuario y de los objetos sagrados que Él usa para su honra y para su gloria. En este contexto, el mismo cuerpo de Cristo, los que están llamados a ser apóstoles, los que están llamados a ser pastores, los que están llamados a ser profetas, a ser maestros, a ser evangelistas, a ser reyes, a ser ancianos, a ser diáconos, la labor que se tenga cada uno de nosotros para ministrar el Espíritu de Dios con amor y pasión de Dios, pero con amor y respeto también por nuestros hermanos. Quien ministra la presencia de Dios debe tener aceite que alumbre bien. Nosotros tenemos que tener aceite. En Mateo 25 nos habla de la parábola de las vírgenes y el aceite es la unción del Espíritu de Dios. Para poder presenciar, para poder ver la presencia de Dios, hemos de estar llenos de su aceite para que podamos alumbrar. Cuando nosotros estamos llenos de esa unción de Dios, nosotros vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero si no hay búsqueda de Dios, si estamos en una zona de confort, si no queremos pagar el precio, nuestra luz va a ser tenue. Y quien ministra la presencia de Dios no puede contar con una luz tenue, sino que debe de ministrar con luz y debe de haber luz en ella y debe de haber aceite, de unción, sacado o extraído o salido de la misma presencia de Dios. Cuando somos íntimos con Dios, cuando nos mantenemos en oración, usted puede decir: a mí me cuesta mucho orar, pero póngase a pensar todas las veces que usted está hablando con Dios y con el Espíritu Santo, que usted dice: ay Dios, ayúdame, ay Dios, gracias por esto, Señor, pongo esto en tus manos. Usted está ministrando la presencia de Dios y Dios está trayendo esa unción y ese aceite. Cuando estamos, como dice el Salmo 91, permaneciendo bajo el abrigo del Altísimo, viene la unción del Señor sobre nosotros y nosotros estamos llenos de aceite y podemos dar luz a otros. Leemos en esta palabra de Números 4, a partir del versículo 9, y leí casi hasta el 15 en versión lenguaje actual, que nosotros como levitas no podemos estar tropezando, no podemos estar sin luz. Debemos de buscar la presencia de Dios, debemos de buscar la luz de Dios, debemos de irnos levantando, y puede que en nuestra búsqueda no sea tan fácil, pero debemos de perseverar, debemos de acrecentar la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque para que haya luz debe haber aceite, o sea, para que nosotros podamos ser luz a las naciones, para que nosotros podamos llevar la presencia de Dios, para que cuando oremos, cuando cantamos, cuando adoremos, llevemos la presencia, esa unción, ese aceite. Es porque nosotros estamos en luz, estamos buscando la presencia de Dios. Su bendición y su unción ha venido sobre nosotros y Él nos ha ayudado, Él nos ha ministrado, Él nos ha provisto de su gloria. El versículo 16 de Números 4 nos dice: Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se encargará del aceite para las lámparas del incienso perfumado, la ofrenda que siempre me deben ofrecer y del aceite que se usa para la consagración. También se encargará de cuidar el santuario con todos los objetos sagrados que se usan en él. Cuidemos nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio de santidad al Señor.
alma, cuerpo y espíritu en santidad, Señor. Y dentro de ese cuidado de nosotros mismos, cuidemos de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, porque también son objetos sagrados para la honra y la gloria del Señor. Y estemos cerca del Señor en la responsabilidad que Él nos da para poder ministrar su presencia, para poder alumbrar bien, para poder cumplir con sus propósitos. Finalmente, el verdadero adorador le gusta orar. El verdadero adorador disfruta la alabanza, tiene buen testimonio, se relaciona bien con los demás, saca tiempo de intimidad con Dios, mantiene comunicación con Dios y sus hermanos y refleja al Señor. Ese verdadero adorador es el que ministra la presencia de Dios. Spurgeon decía: estar absorto en alabanza a Dios es el estado más elevado del alma. Recibir la misericordia por la que alabamos a Dios es algo, pero estar completamente revestidos de alabanza a Dios por la misericordia recibida es mucho más. La alabanza es el cielo y el cielo es la alabanza. Orar es el cielo abajo, pero la alabanza es la esencia del cielo arriba. Cuando te inclinas en adoración, estás en tu punto más alto. Gloria y honra sea al Señor. Estamos llamados a ser portadores de su gloria. Seamos íntimos con Dios y así vamos a tener el aceite de unción en medio nuestro. Señor Jesús, danos de tu aceite. Danos de ese deseo de estar cerca de ti. Danos, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad para buscarte, para adorarte, para bendecirte, para ser íntimos contigo, para poder disfrutar de tu presencia, de tu hermosura. Envuélvenos, Señor, envuélvenos en esas alas de amor, en esa presencia exquisita tuya. Suba nuestra oración delante de ti, aleluya, como ofrenda de tarde. Sea, Señor, grato nuestros pensamientos delante de ti, nuestras acciones, nuestras oraciones, y que en medio de todo ello, Señor, seas exaltado y glorificado al ser portadores de tu gloria, para que todos puedan ver quién eres tú y lo que tú traes para nosotros. Honra, gloria y poder sean dadas a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor por esta enseñanza y les espero el día de mañana con el último tema en el cual hablaremos que la adoración es un arma en la guerra espiritual. Los invito para que nos escuchemos y compartamos lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo. Que estén muy bien. Un abrazo.